forma así, colega. Colega, qué pena otra vez te interrumpo y es esto que decía Freud acerca de la ganancia del síntoma. Me acordé de la ganancia secundaria. Y es que el síntoma genera identidad, una forma de sufrir, una narrativa que implementar, una gran excusa a partir de la cual vivir las vicisitudes y de los desafíos de la vida. Eso es preocupante. Preocupante que exista esa justificación. Porque si existe una justificación, hay comodidad. Y si existe la comodidad, pues no hay mucha voluntad para reaccionar frente a eso. Inclusive, aquí voy a utilizar un término, un concepto del doctor Schnickman, que nos acompañó en estudios psicoanalíticos, y es hablando de la adicción y de la defensa de un consumidor de bazuco para que no sea problemático y para que lo pueda manejar, es hacer callo. Cuando hace callo, ¿qué pasa con un callo? Es decir, el callo cuando la piel se vuelve dura por tanto contacto con algo que le está haciendo daño, y el callo lo protege. Claro. Y es decir, la sociedad hace callo, hace de ese mecanismo de defensa, y entonces estamos como frente a un callo social. Es decir, así, claro, yo resisto porque es que me salió callo, ¿sí? Porque ya, pues sí, yo manejo esto y hay veces, me duele el corazón, pero pues ahí vamos. Se me pasa y vamos, ¿y cómo va? No, pues bien, pues bien, para no decirle, para no preocuparlo, bien, pues como que los dichos, así como que de alguna forma hay un acostumbramiento a la tristeza, hay un acostumbramiento al síntoma, y es la ganancia secundaria. Bueno, en tercer lugar, que son los 3 síntomas, es la inestabilidad afectiva del deprimido, como síntomas mayores. El problema del deprimido no es la falta de deseo de vivir, sino la incapacidad que tiene de percibirlo dentro del sí. Es decir, como que hay una incapacidad para percibir el deseo. Y cuando no se percibe el deseo, se está sobre sí mismo, y cuando se está sobre sí mismo, pues no hay un repliegue pulsional, no hay algo que esté afuera, un motivo, algo, un proyecto. Entonces, como esa falta de la incapacidad para percibir el deseo puede aparecer en tercer momento. Dice, el deseo es entonces un trayecto, sensaciones, fantasía y acción. Ahora bien, el deprimido está anestesiado por la tristeza, no siente su cuerpo y menos su deseo. Hay algo que está como abstraído frente a la vida. Es por eso que llega la muerte, llega ese impulso a la muerte. Entonces, dice el doctor Juan David Ignacio una palabra sobre las ideas suicidas. Dice el doctor Juan David Ignacio, refiriéndose a los jóvenes psicoanalistas, dice: cuando ustedes reciben a un paciente, sea cual fuera el motivo de consulta, deben preguntarle en algún momento de las primeras entrevistas, y con mucho tacto, si ha tenido ideas negativas sobre sí mismo. Empleen expresiones como ideas negativas o ideas oscuras, ni no suicidio o ideas suicidas. Si en efecto el paciente les confía haber tenido pensamientos e impulsos de muerte, o más aún haber intentado suicidarse, es evidente que no pueden hacerle seguimiento solos. Lo que les decía ahorita, deben trabajar con un colega psiquiatra para prevenir un acto fatal. Entonces es importante eso. La única tendencia que domina la vida del deprimido es la de permanecer encerrado en sí mismo y de expresarse sin descanso. El doctor Nacio denomina a este fenómeno un narcisismo negativo. Yo tengo
tengo, discúlpeme colega, algo que agregar. Yo creo que, y es ahorita de lo que usted estaba hablando del deseo, hay que tener una claridad, el deseo es lo que empuja la vida. O sea, sin deseo, es decir, por decirlo de alguna manera, sin objetivos, sin alguna que otra meta en la vida, se cae en el no deseo, ¿no? Pues como no quiero nada, no deseo nada, pues ¿para qué vivo? ¿No? Básicamente, entonces como no hay ese impulso de buscar un objetivo, una meta, ahí es donde la depresión se vuelve peligrosa. Porque si el depresivo está triste y cae en el hecho de no tener un deseo a dónde apuntar, ahí es donde viene el pasaje al acto de decidir acabar con su vida. Entonces eso es lo peligroso del cuento de la depresión, que el paciente quede sin un objetivo en la vida. Digamos que si se pierde, colegas, toda la ilusión, se pierde la ilusión, puede caer uno en la situación de identificarse con esa ilusión perdida a tal punto de perderme en ella, Sí. quedar ahí como en un narcisismo negativo, En un limbo. donde ¿sí? el deseo, que sería lo que nos impulsa a conectarnos con la vida e ilusionarnos. Exactamente. No llega. No está, ¿cierto? No llega. Entonces ahí entender esa depresión allí de psicoanálisis como un elemento también narcisista en juego. Una cosa que pienso es el hecho de, una cosa es vivir la tristeza, ¿cierto? Te pasa una pérdida, vivir la tristeza. Otra cosa es cuando vives, escribí por acá, vivir de la tristeza, con la tristeza, por la tristeza, para la tristeza, sobre la tristeza. ¿Cierto? La tristeza enferma, la tristeza como un proceso natural de pérdida. Existencialmente la condición de duelo del ser humano natural, pero se enferma esa emoción, ese estado afectivo, esa tristeza, y llega una neurosis de tristeza, una neurosis depresiva. Concatenando un poco lo que ustedes comparten, muchachos. Sí, sin embargo, aquí es importante frente a esa profundidad de la tristeza y como el no tener más donde ir, sino el sostenerse de la tristeza y de la depresión. Vuelvo al caso de mi chico, que es un desencadenamiento, es decir, un desencadenamiento psicótico. Porque aquí, en lo que voy a leer a continuación, estoy hablando del narcisismo negativo, que domina el encierro de sí, de sí mismo. A propósito del narcisismo negativo que lleva al deprimido a rumiar sus fracasos y a odiarse, precisemos que también es un narcisismo defensivo y protector. ¿Por qué protector? Porque el odio hacia sí mismo, que tanto mortifica al deprimido, tiene, no obstante, un efecto positivo, refuerza y unifica el yo. Es decir, que la depresión no todo es malo ni negativo. O sea, tiene un doble filo. Exacto. Te da como una historia en la cual... Sí, o sea, te da un soporte. Es decir, al depresivo quedarse solo, es decir, como un narcisismo secundario, ¿no? Básicamente, y caracterizado también por la melancolía, ¿no? Donde yo me pierdo con el objeto, ¿no? Psicosis. En este caso de la depresión, es que el depresivo se vuelve tan ensimismado que todo su afecto queda dentro. Entonces eso le hace tapón para que nos mate. Dice, la depresión, por decirlo de alguna manera, lo sostiene. O sea, el hecho de estar tan dentro de sí mismo y no tirar su pulsión hacia afuera, por decirlo de alguna manera, su afecto hacia afuera, por decirlo más claramente, al su afecto estar dentro de sí mismo todo conjurado, eso le permite tener una protección ante una posible pasaje al acto, pues. Que sería de pronto un intento de suicidio. Exactamente. Sí, sería una protección. por eso hablamos de la espuma de la neurosis. Es decir,
Dice, la depresión no es una psicosis, más aún diré que la depresión no es una defensa contra la psicosis. La depresión es una neurosis. La depresión es una neurosis. Sí. Ya la melancolía, ya... Ya es la Psicosis. melancolía. Ya es psicosis. Ya